Ñande Yarañe presenta Aprendiendo con Jesús. Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa. Conduce el padre Víctor Luis Cabañas. Aprendiendo con Jesús. Bienvenidos. Hola, queridos niños, estamos comenzando nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y en este día, como siempre, queremos traer cosas lindas, cosas novedosas, queridos niños, para que aprendamos en nuestro camino de nuestra fe. Entonces aquí hoy estamos con Melissa. Un saludito, Melissa, por favor, a tus amiguitos que están ahí del otro lado y que nos van a acompañar hoy en nuestra catequesis. Hola Padre, hola a todos. El tema de hoy es Jesús nos llama amigos. Jesús nos llama amigos, queridos niños. Qué lindo entonces. Nosotros le tenemos a este amigo que nunca falla. Y eso es lo que tenemos que aprender hoy en nuestra catequesis. Saber qué significa cuando Jesús es nuestro verdadero amigo. Y por tanto, si nosotros tenemos un amiguito que nos quiere, ciertamente que también nosotros queremos responder a ese amigo que nunca falla. Entonces nosotros, queridos niños, como siempre, vamos a escuchar la palabra de Jesús. Vamos a escuchar a través de nuestra compañerita que hoy nos quiere ayudar, que hoy quiere leer la palabra de Dios, y así nosotros también vamos entrando en la lectura, en la palabra de Jesús, qué es lo que Dios nos va diciendo. Y eso nosotros lo tomamos de la Biblia, queridos niños. Ahí encontramos esa respuesta tan linda donde se nos presenta que Jesús es nuestro mejor amigo. Entonces, Melissa, por favor, ¿cuál es de nuevo el tema para que todos los niños estemos allí metidos en este tema y podamos escuchar bien la palabra de Jesús? Jesús nos llama amigos. Jesús nos llama amigos. Y vamos a escuchar la palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Este es mi mandamiento, que se amen unos a otros como yo les he amado. No hay amor más grande que dar la vida por sus amigos, y son ustedes mis amigos, si cumplen lo que les he mandado. Ya no les llamo servidores, porque un servidor no sabe lo que hace su patrón. Los llamo amigos, porque les he dado a conocer todo lo que aprendí de mi Padre. Ustedes no me eligieron a mí, he sido yo quien los eligió a ustedes, y los preparé para que vayan y den fruto, y ese fruto concederá todo lo que le pidan en mi nombre. Ámense los unos a los otros, esto es lo que les he mandado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y así, queridos niños, le alabamos siempre al Señor. Hemos escuchado cómo Jesús nos llama amigos, nos quiere mucho, nos ama verdaderamente y nos acompaña siempre, queridos niños. Esa es la cosa más importante y para eso nosotros nos vamos preparando en el día a día. Muy bien, queridos niños, vamos a volver nosotros enseguida con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y con este tema del día de hoy, ¿cuál es, Melissa? Jesús nos llama amigos. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Palabra. Queridos amigos, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía por nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe.
Les esperamos a todos. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Queridos amigos, ¿quieren aprender algo más sobre el Nuevo Testamento? Les invito a visitar nuestra biblioteca de Ñande Yarañe de YouTube. Allí aprenderán sobre el Evangelio de San Marcos y ahora estamos desarrollando el Evangelio de San Mateo. Les esperamos a todos. Niños, estamos en nuestro programa que se llama Aprendiendo con Jesús. Y en este día Jesús que nos llama amigos, Jesús que es nuestro amiguito, Jesús sobre todo que camina con nosotros. Recuerden que también Jesús poco a poco fue caminando, fue aprendiendo de su mamita, de María, fue aprendiendo de su papito, de José, que les acompañaba. Y también Jesús aprendió a ser un buen carpintero porque su papá José se dice que era entonces una palabra un poquitito difícil en griego, queridos niños. ¿Saben cómo se dice tecnón? ¿Cómo se dice, querida Melissa? Tecnón. Tecnón. Estamos hablando en griego, queridos niños. Esa palabra tecnón significa aquel que trabaja, aquel que está entonces haciendo siempre algo. Y tecnón es el nombre que le ponen ahí a Jesús, es decir, después en la traducción se dice que es un carpintero, pero es alguien que trabaja verdaderamente. Y todo eso él va aprendiendo también en su familia, con su mamá María, con su papá José. Y así entonces, queridos niños, también nosotros tenemos que escucharle a este amiguito, a Jesús, nuestro amigo que nunca falla y que quiere lo mejor para nosotros. Vamos a escuchar entonces qué significa esto. Vamos a escuchar a Melissa que nos va a ayudar a reflexionar en nuestra catequesis. En los textos del Antiguo Testamento se narra constantemente que Israel fue el pueblo amado y elegido por Dios. En los Evangelios, y en particular en este texto de San Juan, se nos afirma que cada uno de nosotros es amado y elegido, de manera particular por Jesús. Por lo tanto, Jesús es la medida de amor. Debemos aprender a amar como Él ama, a entregarnos como Él se entrega, a estar disponibles para quien necesita de nuestra ayuda o compañía. Muy bien, queridos niños, escucharon entonces como ya desde el Antiguo Testamento, es decir, en todos los libros de la Biblia, queridos niños, encontramos siempre este camino, esta posibilidad, cómo nosotros tenemos que entender el trabajo, cómo nosotros tenemos que entender la amistad sobre todo. Porque Dios dice que le ama a este pueblo, Dios que le ha elegido, Dios que camina con el pueblo del Antiguo Testamento, y nosotros venimos de ese pueblo elegido del Antiguo Testamento, de Israel. Ustedes saben, queridos niños, y atiendan bien lo que les voy a decir, atención también Melissa, lo que quiere decir la palabra Israel. Israel quiere decir fuerza de Dios. Entonces, Melissa, ¿qué quiere decir Israel? Quiere decir fuerza de Dios. Muy bien, todos entonces, queridos niños, vamos a repetir qué quiere decir Israel. Fuerza de Dios. Muy bien, es la fuerza de Dios justamente porque Dios nos ama mucho, Dios nos da mucha fuerza, Dios nos da mucho empuje, queridos niños. Dale gas, dicen los chicos hoy. Y eso significa justamente la fuerza, el Espíritu del Señor que nos hace caminar. La fuerza y el Espíritu del Señor, ¿verdad? Que nos quiere tanto porque es nuestro amigo, porque Él nos eligió. Vamos a seguir, escuchen bien, queridos niños, lo que Melissa ahora nos va a presentar en esta segunda partecita. Los siervos, como dice el texto bíblico, ignoran lo que hacen sus patrones o las demás personas. Entre ellos no hay un conocimiento personal, no hay una relación profunda de afecto o de amor. A diferencia de un amigo verdadero, que solo con mirarnos sabe lo que nos ocurre, que siempre está disponible para cuando lo necesitamos. Son quienes compartimos nuestros secretos y nuestras esperanzas más profundas. Muy bien, queridos niños, escucharon bien, ese amigo que nos conoce, ese amigo que está a nuestro lado, con quien compartimos, dice, nuestras esperanzas, queridos niños. La esperanza es aquello que nosotros deseamos,
es aquello que nosotros estamos soñando en realizar, queridos niños. Qué lindo es entonces darnos cuenta de esta gracia del Señor, esa esperanza de Dios. ¿Pero por qué? Y porque justamente tenemos esa esperanza en el Señor, porque nos ama mucho, porque nos quiere mucho, porque nos regala todo lo que nosotros necesitamos, queridos niños. Vamos a seguir escuchando entonces esa tercera partecita que nos va a leer aquí, nos va a explicar Melissa. La medida del amor de Jesús se convierte en mandamiento para nuestras vidas. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Que Jesús sea el reflejo de nuestro actuar, que todo lo que realicemos lo llevemos a cabo con amor y dedicación. Muy bien, queridos niños. ¿Quién tiene que ser entonces, Melissa, ese criterio, cómo nosotros tenemos que amar? ¿Quién tiene que ser, Melissa? Jesús. Muy bien, Jesús, el amigo que nunca falla. Así también nosotros tenemos que amarnos, tenemos que querernos, tenemos que respetarnos. Ahí nosotros tenemos el modelo. Entonces, queridos niños, hoy en nuestra catequesis, por favor, Melissa, decime cuál es el tema de nuevo del día de hoy. ¿Qué es lo que nosotros queremos aprender en esta catequesis y queremos vivirlo? El tema de hoy es Jesús nos llama amigos. Jesús nos llama amigos. Y eso es lo que le vamos a pedir entonces, que seamos verdaderos amigos entre nosotros. Y vamos a volver enseguida con nuestro programa, queridos niños, que se llama Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, Ñande Yarañe Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñande Yarañe responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Niños, estamos volviendo con Aprendiendo con Jesús. Y hoy nuestro tema, querida Melissa, ¿cuál es el tema del día de hoy? Jesús nos llama amigos. Jesús que nos llama amigos. Y ahora, queridos niños, tengan todos ahí su cuadernito y para escribir, porque nuestra catequesis siempre en este esquema que ustedes ya saben cómo nosotros hacemos las cosas. Vamos enseguida, ¿verdad?, a las preguntas. Querida Melissa, ¿cuál es la medida del amor? La medida del amor es Jesús mismo. Muy bien, la medida del amor es Jesús mismo. Y esto es importante que sepamos. Cuando nosotros le conocemos a Jesús, cuando nosotros verdaderamente le amamos a Jesús y cuando nosotros escuchamos y sabemos cómo actuó Jesús, ciertamente que esa se vuelve entonces en la medida de nuestra forma de vivir, queridos niños. Tenemos que imitar, tenemos que hacer lo que Jesús hacía y como Jesús hacía. Muy bien, vamos entonces a esta segunda preguntita. ¿Quiénes son los siervos y quiénes son los amigos entonces verdaderamente, querida Melissa y queridos niños? Los siervos no saben lo que hacen sus patrones. Sin embargo, los amigos sí lo saben. Muy bien. Los amigos verdaderamente, queridos niños, saben qué es lo que hacen sus patrones. Los amigos verdaderamente están entonces en esa onda, queridos niños, de hacer bien todo lo que se les está pidiendo. Sin embargo, los que son amigos verdaderamente entonces entran en esa sintonía, están siempre entonces sabiendo todo porque les aman y comparten toda la vida. Así tiene que ser Jesús con nosotros, queridos amigos. Nosotros tenemos que saber todo lo que Jesús quiere, todo lo que Jesús nos pide, todo lo que Jesús nos cuenta, porque nosotros no somos siervos, sino que somos amigos. Y ahora vamos a escuchar
la tercera preguntita en esta catequesis, queridos niños. ¿Cuál es el mandamiento que refleja verdaderamente nuestra amistad con el Señor? El mandamiento que refleja la amistad con Jesús es ámense los unos a los otros como yo les he amado. Muy bien, esa es la frase, queridos niños. Vamos a repetir todo, Melissa, vamos a repetir entonces. Ámense los unos a los otros como yo les he amado. Como yo les he amado. Ese es el mandamiento más importante, queridos niños, que nosotros tenemos que procurar reflejarlo. Muy bien, entonces así estamos concluyendo nuestro programa en el día de hoy. Que la fuerza y la gracia de Jesús nos ayude siempre para que seamos buenos niños, seamos buenos amigos. Y ahora vamos a rezarle a nuestro Papito Dios, pidiéndole que nos ayude siempre y que nos acompañe. Vamos a decir juntos: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Y así entonces, queridos niños, les dejo ahora la bendición. Que el Señor nos haga verdaderos amigos los unos con los otros, que nos amemos, que nos queramos todos y sepamos lo que quiere nuestro verdadero amigo que nunca falla. Y que la bendición de Jesús descienda sobre ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima, queridos niños, en nuestro programa Aprendiendo con Jesús.